Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Con este programa especial sobre el clan Menudo, así le puse yo porque resulta que las historias son prácticamente paralelas. Hay muchísimas similitudes. Ahorita se está hablando mucho de eso y no queríamos dejar de darle foco también a esto. Y para eso tengo a mi compañera de siempre, licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por estar aquí y ya nada más para que sepas que te pasé el recado, por aquí lo voy a decir otra vez. Ayer mucha gente me estuvo preguntando por ti y yo les decía que estabas en una sesión, tenías mucho Sí. trabajo, pero ya después se desapareció, ya supimos que se nos durmió. Yo ya les platiqué la historia, o no dormí o se me durmió. Y para eso saludo a toda la gente que está aquí en este momento, Irisita Maribel, Estela, Sangari, Iris, a toda la gente, mi querida Juan Gabriela Jackson, que ya me está diciendo que está muy buena, La Máquina de Gael García, Diego Luna, Eisa y Lucía, y también la de Eugenio Derbez. Prometo verla y hacer reseña. Lo que ahora, para que quede chido el podcast, no vamos a estar comentando mucho con ustedes hasta el final, después de que hablemos con todo esto, y obviamente en preguntas y respuestas con Maggie. Pero ahorita vamos a lanzarnos de lleno con todo esto de Menudo, porque está muy fuerte, ¿no? Sí, y miren, solo para que nos demos una idea, veía una entrevista que le realizaron hace un año a Roy y la primera pregunta que le lanzan es, ¿por qué hablar hasta ahorita? Entonces, solo para que nos demos una idea, si como mujeres es complicado denunciar, y lo hemos dicho siempre, como hombres me parece que todavía es más fuerte para ellos. Entonces hay que tomar el tema con la seriedad que se merece. Y aquí, por ejemplo, sí me gustaría empezar platicando cómo Menudo fue un grupo musical que empezó en Puerto Rico, pero era básicamente para fiestas o festivales muy chiquitos, algo de nada, que tiene mucho que ver con los Menéndez, precisamente con familia de los Menéndez, que empieza con este grupo musical chiquito y que termina haciéndose enorme y creciendo y siendo un fenómeno y prácticamente una bandera de representación de Puerto Rico. Puerto Rico era Menudo y Menudo era Puerto Rico. Eh, y, y por lo tanto, había que cuidar mucho la imagen de lo que pasaba ahí, porque era como literal afrentar contra la bandera de Puerto Rico, hablar de lo que pasaba con Menudo, siendo que las cosas que pasaban ahí eran horrendas. Todo esto fue por su manager, que por un lado debemos reconocer su visión, su trabajo y su esfuerzo que sí tuvo para hacer crecer este mundo, y un personaje de nombre Joselo, que también era coreógrafo, vestuarista y que es un personaje controvertido del cual vamos a hablar más adelante. Resulta que se abren estas ventanas jurídicas en las que ya vimos que están entrando también las Jane Doe en el caso del clan Andrade. Y hay otro personaje, o otros personajes, porque también yo no sé si el sobrino de Ricky Martin tuvo que ver con esto, pero hay un personaje que se llama Roy Rosselló, que mete igual una denuncia en la cual ya se está sumando gente y a la cual, pues bueno, estaremos dando también cobertura, obviamente, para que todos ustedes sepan. Y él además participa en un documental que nos heló la sangre con las historias que está platicando y que por ese documental y su testimonio es que ahora se vuelve a abrir el caso de los Menéndez. Vamos a comentar esto más adelante. Pero también quiero dar honor a quien honor merece, y es en este momento a Chisme No Like, que ha dado Sí. una muy buena cobertura del caso, con buenas entrevistas. Están hablando con ellos varios de los personajes, y hay que retomar varias de las cosas y dar información general a toda la gente, porque como hemos dicho, nosotros estamos no con las personas, sino con la causa. Y este caso de Menudo es parte de la causa, ¿no, Maggie? Sí, y digo, yo lo he mencionado, no tengo nada personal contra nadie, no conozco ni a Elisa ni a Seriani, pero a veces siento que Seriani es muy rudo, entonces a mí eso no me gusta, honestamente. Pero esta vez el trabajo que hizo en Puerto Rico, del que vamos a hablar más adelante, todos mis respetos, creo que nos representó como público latino que queremos que algo suceda en este caso. Y también quiero hacer una aclaración. Llevo meses, no días, meses, y se me había olvidado hasta contarle a Poncho, que solicité en la corte informe sobre este caso. Y lo que me contesta la corte es que es una demanda que está sellada para que nadie tenga acceso a ella, así que no la vamos a poder tener. Me parece respetable, tampoco voy a buscar por ningún otro lado, porque sabemos que se hacen públicas, pero hay alguna razón por la que Roy pidió que fuera privada y que estuviera sellada y hay que respetarlo.
Y sí, porque creo que se van a decir cosas muy fuertes y para que más gente se anime a hablar. Pero lo que sí es platicar que no es la primera vez, que ya en 1991, Ramón Acevedo, papá de Raymond Acevedo, decide poner una denuncia contra Edgardo Díaz. Lo puso de forma legal. Para la gente que no se acuerde de él, es el hombre que fue, junto con su hijo, al programa de Cristina Saralegui a denunciar lo que estaba pasando. Y con lo que se topó fue que ahí apareció Edgardo y que además presentaron a los nuevos Sí. menudos y terminaron diciéndoles que estaban haciendo todo por dinero. Cristina Saralegui se puso del lado de Edgardo, lo protegió y terminaron quedando como personas muy interesadas. Y no solamente eso, sino que esta demanda la ganó Edgardo Díaz, y además dijo que todo esto era producto de personas malas, en la cual el papá compraba sustancias tóxicas para compartirlas con su hijo, y que él las compraba y las compartía y juntos las usaban como una forma de desprestigiar también a personas que tan valientemente hablaron y obviamente pues tuvieron que pagar multas y demás por difamación de honor a este hombre, que yo creo, y es mi punto de vista, que más bien podría ser tráfico de influencias y lo estamos viendo porque mucha gente no denuncia a esta gente poderosa y con influencias, ¿no? Sí, de hecho estamos viendo que esto fue hace 33 años. Hace Sí. 33 años alguien, un hombre también hay que decirlo, porque si en aquel momento todos vimos cómo se revictimizó a las víctimas de Sergio Andrade. Hace 33 años un jovencito junto con su papá deciden levantar la voz y hacer visible aquello que se escondía. Y fueron no revictimizados, fueron revictimizados, humillados, maltratados y encima, o sea, a mí de verdad esto lo vi como 3 veces, tuve que regresarme porque no daba crédito. Está hablando este chico, Cristina le hace algo como de, a ver, Edgardo, preséntanos, ¿quiénes son? Y dije, no puede ser. En aquel momento tal vez pasó desapercibido, pero la realidad es que si lo vemos hoy, vemos cómo callan a la víctima para presentar, y sé que suena fuerte, a las futuras víctimas. Sí, pero más de terror. Están ahí los chavitos nuevos de 13, 14 años, acompañados por los papás, que estaban escuchando que había un chico con su papá diciendo que había sufrido abuso su hijo, y los papás diciendo, son un mentiroso, ustedes cállense, dejen que nuestros hijos de 13, 14 años que están ahí en el programa, siguieran dentro del grupo, cuando había un nombre ahí y por lo menos una duda razonable de decir, no hay forma de que mi hijo esté ahí, y mucho menos voy a prestarme a este tipo de cosas. Entonces son situaciones que pasaban dentro de las televisoras, porque sí, todo esto lo protegían las televisoras, las disqueras, los empresarios, y yo te cuido, porque tal vez se saben cosas o se apoyan o se ayudan. Y todos estos personajes, porque muchas veces se dice, ¿por qué los papás no hacen nada? Aquí hubo un papá que hizo algo porque su Ujú. hijo no le gustó las cosas que estaban pasando, y mira lo que sucedió. También hubo otro grupo que completito se salió porque no estaban de acuerdo y no pasó nada. También ganó la demanda. Completito se salió. De hecho, en ese momento, por eso presentaron a los 5 nuevos, porque todos los demás habían renunciado por cuestiones también de dinero y de situaciones que muchas veces no dicen. Porque aquí lo que te platican mucho es que los papás de los chavos tenían reuniones entre ellos, en los cuales platicaban de muchas cosas horrendas que pasaron, que ahorita te voy a decir. Y los papás no decían nada. Sí, entre a la mamá de Ricky Martin, que La sabían misma que cosas que está pasaban. negando, Sí, sabían lo que pasaba y no decían completamente nada. la misma que vimos que en algún momento salió a negar que lo que le había pasado al sobrino de Ricky, dijo, hasta dijeron los familiares que el chavito sufre desórdenes mentales y que por eso lo había acusado. Para hacer el casting para las personas de Menudo, de nueva cuenta, buscaban personas que tuvieran necesidades económicas y familias de alguna forma disfuncionales o quebradas. Era el perfil que siempre manejaban, nunca buscaban hijos de gente importante. Hubo alguien que lo iba a intentar hacer y no funcionó. Y por lo general, pues era eso, era buscar la forma de que el chavo que estuviera en Menudo podía salvar no solamente a toda su familia, sino que además iba a ser muy exitoso y feliz. Entonces, era parte de una estrategia que iban utilizando. Además de toda esta historia de que en Menudo siempre los iban sacando porque ya crecían y era un grupo juvenil. Pues aquí te va una Mm. historia. ¿Y quién crees que la platicó? El mismo Laureano Brizuela. Porque muchísimos de ellos han dicho,
No es cierto, no pasó, eso fue maravilloso, mi etapa fue increíble, con Edgardo jamás pasó nada. Y una de dos, o tal vez en su historia no pasó nada, o tal vez por ser hombres tienen pánico de hablar de lo que pueda Ujú. decir la sociedad y simplemente se han callado. Una de las personas que está apoyando con todo a Roy Rosselló en esta demanda, donde para que la gente también tenga claro el contexto, este era un niño de 13 años con el cual él empezó a hacer, igual ya saben, gaslighting, empezó a hacer grooming, lo convenció y después lo entregó como moneda de cambio al señor Menéndez, y le digo señor por, por decirle de alguna forma. Porque uno sí tiene educación. Sí, y cuando le pusieron algo en la bebida, él terminó abusado, con problemas serios médicos en el ano, Una semana sin poder levantarse o una sentarse. semana sin poder levantarse. Y ya después siguió confesando que no fue el único, que había más que mandaban también como moneda de cambio. En la serie lo plantean un poquito, no tan así. Y no solamente eso, sino que además, y esto que te voy a decir es bien triste, ¿sabes que él era el más odiado en el grupo y por qué crees? Porque creían que era el consentido. No, no el consentido, todo el mundo creía que era el novio de él. Todo el mundo asumía es el novio y es el novio berrinchudo y tiene favores y demás. Y mucha gente, no solamente los del grupo, sino padres de familia, personas ahí era como se quejaban de por qué él era el consentido, porque era el novio, que eso no era justo. O sea, no se les hacía incorrecto que un niño de 13 años fuera el novio de un señor, sino que era injusto que sus hijos no tuvieran los mismos beneficios que el novio. Eso es lo que iba a decir. O sea, ¿no les parecía curioso que un adulto fuera novio de un integrante de los jovencitos de 13, 15 años? Eso Sí, no llamó la atención de nadie. preguntan si Edgardo hizo el grooming, sí, ¿y qué crees que hacía él? Lloraba, les contaba historias tristísimas de su vida, de cómo él necesitaba cariño y de cómo necesitaba afecto y que no era posible que lo dejaran de lado, que él simple y sencillamente quería un poco de cariño, es lo que estaba queriendo y que pues, eso era normal, tener ese tipo de acercamientos o que era que hacían los artistas. O sea, para él era muy normal, siempre pedía dormir con el menor del grupo en su habitación. Platica, por ejemplo, la historia del chamo, el chamo Gabriel, que fue novio de Yuri. ¿Te acuerdas que estuvo en el grupo de los chamos? El papá de la chica que interpretó a Sí, Gloria. el Ujú. papá de Scarlett Gruber. Que curiosamente él platicó también la historia de cómo iba a entrar al grupo Menudo. Y cuando él le pidió que se durmiera con él no quiso y se asustó y salió huyendo de ahí inmediatamente porque consideró que no era normal. Siempre el menor se quedaba a dormir con él cuando él tenía la posibilidad de pedir un cuarto para él solo, la suite presidencial. Claro. Pero era una forma de cuidar a los menores de los otros, o de que no le hicieran nada, o de ser como un padre protector que estaba ayudándolos. ¿Qué te parece? Tengo 2 preguntas. ¿De casualidad no contaba una historia de una mamá que se la pasaba viendo telenovelas y de un jovencito que le había roto el corazón? Porque es copia y pega. Pues la mamá era un personaje también, un poco polémica, porque también se habla mucho de que ella sabía, e inclusive ayudaba a que este tipo de conductas se siguieran desarrollando, por lo cual hay que ver también esa historia. Pues resulta que Chisme No Like entrevista a Laureano Brizuela. Laureano Brizuela, artista, y platica que estaba en un hotel en Puerto Rico, dice cuál es el hotel y todo, y platica que René sale corriendo detrás de él y que lo golpeó y que le dijo que no le iba a volver a tocar porque él no era, así lo dijo, maricón, y que tuviera mucho cuidado, pero lo golpeó. Y en ese momento René tendría 13, 14 años. Y Laureano y lo platica. Yo lo que no sé es por qué no se le ocurrió denunciar que un niño de 13, 14 años estaba diciendo eso, ¿no? Espérame, ¿y si sí se le ocurrió denunciar y por eso después sucedió lo que sucedió? Porque Laureano siempre ha dicho que era el hijo de Raúl Velasco, ¿te acuerdas? Sí, no sabía, pero ¿decía? Sí, yo he visto eso, lo recuerdo. Tal vez alguien lo recuerde y nos pueda pasar el dato, pero yo recuerdo que él hablaba de que el tiempo que él había estado en prisión había sido porque quien le tenía que administrar su dinero y obviamente pagar, porque él estuvo por cuestiones de impuestos, quien tenía que pagar era el hijo de Raúl Velasco, que no recuerdo su nombre, por eso no lo digo. Y ahorita dices eso, ¿y qué tal que sí quiso hablar?
y esa es la razón de que haya ido a prisión. Pues ahora está hablando, saludos a la productora, ya llegó la señora Sánchez. Pero ¿sabes qué es lo más fuerte? Que, por ejemplo, René, ahora que está hablando, que todo el mundo dice, no sé, no me acuerdo, dice René, pues bueno, tal cual lo que dice, ¿mis compañeros estaban ciegos o qué? ¿Cómo no se dan cuenta de todo lo que estaba pasando? Porque yo sí me di cuenta, y los demás, ¿qué? ¿En qué momento tienen amnesia selectiva? Ya como una forma de estar presionando por lo que estaba pasando. Dice que sí, Poncho fue por el hijo de Raúl, lo de Arturo. la cuestión de impuestos. Ajá. Pero bueno, entonces entrevistan a Laureano Brizuela que dice eso y acaba René de repostear esa nota, donde Laureano Brizuela lo confirma, que es una forma de tal vez no hablar, pero sí confirmar que eso pasó y de alguna forma le da veracidad. Sí. Es uno de los que han estado hablando, porque por ejemplo, el otro Javier y el otro el güero, no Javier, perdón, este era René, Javier ha dicho que únicamente había abusos, pero de tipo económico o laboral, que los ponían a trabajar mucho pero que no, que los demás jamás en la vida, que no pasaba nada. Y sí creo que tiene mucho que ver con vergüenza. Esa es la Ujú. palabra, ¿no? Y que probablemente no a todos les pasó. Pero Digo, fíjate, quiero dar el beneficio de la duda y quiero pensar que no todos los que estuvieron en ese grupo pasaron por las mismas atrocidades, pero sí creo que habrá otros que sí lo vivieron y eso, la vergüenza, van a creer que soy gay o van a creer que yo quise o me van a empezar a atacar y por eso no lo hablan. pero aquí está lo más fuerte. Dice que René salió gritando y que le dijo, no me vas a tocar el CULO como a los demás porque te parto tu madre. O sea, estaba confirmando que lo hacía con los demás. Como a los... Y se acuerda perfectamente de esa frase y por lo menos te deja la idea de que si tú conoces quién es el grupo Menudo y sabes que todos son menores y escuchas a uno diciendo eso, pues lo menos que tendrías que haber hecho es hablar o denunciar. Sí, qué bueno que está diciéndolo ahorita, pero ¿por qué no se habló en ese momento? Ujú. ¿Por qué no se habló en ese momento que estaba pasando con todas estas personas? También no sé si te acuerdas que en medio de un programa, un talk show allá, hubo un fotógrafo que se llama Bolívar Arellano, que Ajá. estaba cubriendo todo lo que estaba pasando con Menudo, todo absolutamente. Y él en un programa en vivo empezó a denunciar que sucedían este tipo de abusos en el grupo. Y en pleno programa llegó todo mundo a detenerlo. Y él terminó en prisión, ¿Bajo qué cargos? bajo los cargos que le dio la gana. Difamación o lo que sea. Todo el poder llegó contra este fotógrafo que se animó, que además decía que manejaban unas tiendas y él tomaba las fotos, convivió bastante con todo el mundo y fue a dar al tambo por defender. Entonces estamos viendo, y él lo dice, es que hablar de Menudo era como hablar de la bandera de Puerto Rico y cualquier cosa que tú dijeras. No, lo de Cristina, no, lo de Cristina ya lo platicamos, fue otro. Acá fue en un programa que no me acuerdo cómo se llama dentro de Puerto Rico y llegó la policía por él y él tuvo que pagar una multa enorme para poder salir y denunciar. Ahora, con todos estos documentales, el señor ha vuelto a dar entrevistas, ahora sí, platicando que efectivamente, que los mismos chavos eran los que le platicaban todo lo que estaba pasando y que por eso se animó a decirlo, y que ya que lo había dicho, los papás de los chavos eran los que decían, ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto, a mi hijo no le ha pasado nada. A ver, pero tengo una duda. ¿Lo expone en un programa en vivo Sí, y después de eso a nadie le dio por investigar? a nadie. Llegaron, lo metieron al bote y ahí se silenció todo y se cayó. La televisora, la conductora sí siguió, pero también después como que la mandaron a silenciar un poco. Pero estaban diciendo lo que estaba pasando con todos los niños. Ya estábamos viendo un Ariano Brizuela y es lo que estamos diciendo. Muchísima gente está viendo, muchísima gente es testigo y no se habla y no se dice nada. Y se Eh, vuelve a culpar a la víctima. sí, exactamente. Te digo, Roy Rosselló confesó que otros menudos fueron entregados al señor Menéndez y dos le Ujú. confesaron en Menudo la Reunión, porque hubo un grupo que se llamó Menudo la Reunión, que les había pasado algo y se preguntan mucho si uno de ellos fue Anthony Galindo, que fue uno de los que se quitó la vida, que tenía su esposa, que tal vez fue tan fuerte, que van tres menudos que mueren, el último, Ujú. el hermano de Carla Souza, Sí. pero hubo dos, y en este especial Anthony se habla de que fue uno de los que pudieron haber sufrido este tipo de abuso, y que posiblemente fue por eso, al igual que Ray, se Ujú. llamaba, creo, uno de los primeros menudos, que su hermano habló en el documental
Sí. y dijo que también que él siente que eso pasó porque su hermano le tocó vivir por esas situaciones tan complicadas. Es lamentable que, mira, creo que los papás también negaban esto, sí por los beneficios económicos, pero también por esta mentalidad de, no, mi hijo no es gay, que recordemos que en aquella época se utilizaban otras palabras, empezando por ahí. ¿Y cuántas veces no sabemos de historias que incluso aquí nos han contado de, bueno, sí, pero mejor cállate porque la gente qué va a pensar de ti? Exacto. Y de nueva cuenta, pues muchas personas no hablaron en todo este tiempo, pues porque le daba miedo, porque le daba pena, pero qué bueno que se abrieron estas ventanas, porque precisamente es la ventana que se aprovecha y que ahora están en esta nueva situación, donde varios están hablando y como dices tú, están protegidos y sí se ha estado diciendo, pero un poquito más en prensa, ha habido varios documentales, hicieron uno, iba a salir este de Menudo y Menéndez, donde iban a platicar de todas estas historias, Roy Rosselló, Ujú. pero sacaron antes uno que se llamaba Menudo, súbete a mi moto, donde hablaban de que todo era hermoso y todo era precioso en Menudo y todos hablaban diciendo que fue una fantasía y una historia como de Disney, que me suena igualito a lo de Paco Stanley, que como sabían que iba a venir la serie con una versión fuerte, sacaron antes una como de Disneylandia, ¿no? Pero, ¿qué más quieren silenciar? Desacreditar a las víctimas. Creo que en 2024 entendemos que, por ejemplo, lo que sucede con este chico en donde pierde esta instancia, él y el papá denuncian y los acusan de que el papá compraba sustancias para compartirlas con el hijo. Me parece que en 2024 todos entendemos mucho que son formas de atacar a la propia víctima. Pero ahora imaginemos hace un par de años, imaginemos nada más antes de pandemia. Pero fíjate, Maggie, vamos a ver la cantidad de cosas que sí se hicieron y que igual no pasó. El fotógrafo está en la cárcel. El papá de este otro menudo termina siendo culpable y termina pagando una multa. Los personajes que habían hablado o que habían iniciado hablando terminaban también desviviéndose, como dicen, Ujú. o silenciándose. Exactamente, también, ahorita que estamos viendo todo lo de P. Diddy, que dice mi querida Juan Gabriela, vemos también cuánta gente ha callado y cómo era algo tan común. Un Lariano Brizuela que ahorita habla cuando se dio cuenta que había un niño gritándole a un adulto que por qué lo había tocado como a sus demás compañeros. Y cuántas personas que se silenciaron como él, porque ojo, ahora que varios están hablando, están diciendo que no era únicamente él, sino su círculo cercano, que sufrían Ujú. acoso y abuso de muchas personas cercanas, como Ángelo, ¿te acuerdas que le cantaban Microchip la canción ¿Dónde Ujú. estás tú, Ángelo? Él confesó que fue violado en varias ocasiones por parte del equipo del staff. Y ves su testimonio ahora y ves los testimonios de todos, porque son Sí. horribles, de cómo le acabó la vida a él. Porque era eso, eran niños conviviendo con adultos. En un principio estaba más tranquilo, después ya había fiestas de nueva cuenta, había sustancias tóxicas, había intercambios de todos contra todos, y eran niños también. Y todo el mundo lo veía y se normalizaba. Además de que si te pones a ver el grupo Menudo, eran niños de 13 años con ropa que básicamente era el cuerpo desnudo pintado. Sí, sí, de hecho, eso estaba viendo que la mayoría de sus presentaciones pareciera que solo tienen pintura, era ropa demasiado entallada y que tal vez no llamaba la atención en aquel momento, por lo menos, digo, yo era muy chiquita, pero sí recuerdo, ya después me tocaron otras etapas de Menudo. Pero si te das cuenta, y disculpen por lo que voy a decir, esa ropa hacía que se notaran los testículos. Se notaba Como, todo. ¿por qué sexualizas a unos niños? Por eso, porque era a lo mejor lo que estaban vendiendo, parte de despertar también la adolescencia en las niñas o niños también que lo veían, y parte de mostrarlo como un buffet para los adultos que gustan de este tipo de situaciones. Y porque pensaban que era lo normal. Ya viste que aquí también el día del grupo Magneto se le hizo divertido platicar que de 12 años le quitaban la camisa, lo embarraron de aceite y le pusieron a posar sexy para Sí. la primera parte del grupo en Menudo, que por cierto, cabe aclarar que Edgardo Díaz trabajó con Sergio Andrade y con, ¿cómo se llama el de Mercurio y Magneto? Con Toño Berumen. Toño Berumen. Y con Toño Berumen se les hizo muy divertido trabajar juntos en la disquera. De hecho, creo que Sergio tenía que ver con la gira
con toda la representación de Menudo aquí en México, que obviamente pues incluía ir a giras y ver cosas y demás. Se quedó con todo eso dentro de la disquera. ¿Y Y Verumen cuánto? clonó completamente el mismo sistema aquí. ¿Qué pasó? Eso iba Perdón. a decir, ¿cuánto conocimiento no adquirieron en esas reuniones? Y contactos también, porque finalmente el negocio iba mucho más allá de simple y sencillamente la música. Exacto. Y de alguna forma estos niños empezaron a normalizar situaciones que no eran normales dentro de la convivencia, porque no eran normales. Ahora, me llamó mucho la atención el caso en especial de Ricky Martin, del que se han dicho tantas y tantas cosas, tantos testigos que han hablado de los abusos que surgió. Ahorita te voy a platicar más adelante una historia que tiene que ver con Ricky. La más fuerte que contó Roy Rosselló, que dicen que es él, Ricky, platica que cuando llegó vio a uno de los chicos vestido de mujer teniendo intimidad con él. Y eso tiene que ver con el niño. Ahora quien trabaja con Ricky Martin muy de cerca es Joselo, que muchas personas quieren mucho y dicen que no tiene nada que ver, y muchas personas dicen que siempre ha sido cómplice. Yo digo que es imposible trabajar 50 años tan de cerca con alguien y no darte cuenta de las cosas. Claro. Es que es Pero que ese encubrimiento, sabían lo que pasaba, ¿por qué les interesaba mantenerlo silenciado? Cada uno debió de haber tenido sus razones, pero todas igual de puercas. tienes razón, ¿por qué Verástegui habla más de Wendy y no de Berumen? Eso me parece muy No, porque correcto. a Berumen lo defendió. Sí, lo más fuerte es que precisamente hay una fotografía prácticamente reciente que pusieron precisamente en Chisme No Like, donde está Ricky Martin con Joselo y con Edgardo Díaz, abrazados los tres. Que de hecho Elisa dice en Chisme No Like, tú sabes, lo que te hicieron de chico no era correcto, habla o di algo. Tres demonios y los tres sueltos, cuando precisamente en este momento Ricky Martin tiene esta situación con su sobrino, que no sabemos si es verdad o Ujú. no, pero tiene esta situación al menos, donde hay tantas historias de los abusos que sufrió, donde tal vez él ni siquiera se ha dado cuenta de que lo que pasó fueron abusos y lo puede tomar como, pues bueno, yo era gay y desde el principio estaba teniendo esa inclinación y era parte de mi crecimiento y no se dio cuenta de que eran abusos. Estoy simplemente diciendo, porque ahora ya lo dice y es claro. Pero subir una foto los tres juntos es una forma pues de De confirmar lo que avalar. sucedía. Y más ahora que estamos viendo lo de que se menciona muchísimo a Tommy Motola, que sus dos grandes lanzamientos fueron precisamente Shakira y Ricky Martin, ambos con asociaciones de apoyo a menores, en los Ujú. cuales ya está mencionando que, vuelvo a decir, todo esto son rumores 100%, no hay ninguna prueba, pero se habla de, están en la mira por lo menos ambas asociaciones de cuidar menores de Shakira y de Ricky Sí. Martin. Y está fuerte. Raúl Velasco también apoyaba orfanatos. Sergio Andrade también apoyaba orfanatos. Entonces, ahora que está pasando lo de Tommy Motola y lo de caso de Puff Daddy y demás, saber que uno de los lanzamientos fue Ricky, que tenía esta asociación y que tiene la denuncia de su sobrino. Hay muchas piezas que no estamos haciendo ninguna acusación porque no nos consta, pero que por lo menos las piezas te dejan ver que si se arman rompecabezas, no queda nada bien. Ahorita están mencionando y ¿se acuerdan de Robbie Draco Rosa? Ahí También de viene, Menudo. ahí viene esa historia. Hasta la fecha, ahorita que mencionabas estos cercanos, es que él siempre fue muy cercano, de hecho ha compuesto varios de los grandes éxitos de Ricky Martin. Bueno, pues ahí vamos ahorita con esa historia. Porque se llama ¿Qué pasó en Italia? ¿Qué pasó en Italia? Es una historia muy, muy fuerte, que casualmente una de las personas que pudo haberse enterado de este tipo de cosas fue la mamá de Ricky Martin. Sucede, y esta historia la platica en el libro Papá Quiero Ser Menudo, que nosotros tenemos aquí una reseña Ujú. en mi canal, el libro Papá Quiero Ser Menudo, y te habla de que estando en la habitación, este hombre tenía esa costumbre de estar desnudo, de dormir siempre con los menores. Platica que está con los dos más chicos en ese momento. Estaba Anthony en otra habitación, que no dicen, pero yo creo que estaba con Edgardo. Ujú. Estaban en otra habitación Charlie Mazo y Robbie Draco Rosa, y en otra habitación estaban Ricky Martin y Sergio Blas. Ujú. Dicen que le estaba dando un masaje, Edgardo, a Sergio Blas, que ya después supo que era él, que después había dicho que no pasaba nada, pero ya después supo.
y que de estar dándole el masaje con aceite pasó a los genitales. Y que él o sea, que él se enojó y le dijo: "No, no, 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 no me toques", y demás, y lo aventó, y él se pasó con Ricky. Y todavía la mamá dice: "Ay, es que mi hijo era tan cándido que no se dio cuenta de lo que estaba pasando", porque decía: "Ay, se siente bien rico y se siente bien rico". Y que cuando baja también con Ricky a la zona genital, Ricky Martin se pone a llorar y sale corriendo de la habitación y se va a pedir ayuda a Robbie Draco y a Charlie Mazó, y que ellos llegan a defenderlo, le ponen una gritoniza, y de hecho dicen que Charlie Mazó hasta le dio unas cachetadas, teniendo ellos 16, 17, y Ricky a lo mejor 13, 14, y Sergio también, edades muy chicas. Que hubo una golpiza impresionante por eso que pasó y que sí sucedió y que lo estaban platicando en el libro. Y que después llegó Anthony de ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no sabía, pero esa historia es la que ya está diciendo y Charlie Mazó sí, ya también ha dado insinuaciones de que sí. Platica el papá que hizo este libro, que los padres de familia se reunían como para platicar y que decía la mamá de Ricky, sí, me lo platicó mi hijo y pues estaba queriendo propasarse por él y eso no es correcto. O sea, ni siquiera lo vio tan... Lo que decían ellos es, hay que hacer que él firme documentos para que esto no pueda seguir pasando, pero nunca pensaron en sacar a sus hijos de ahí. Ujú, pero, ¿sabes qué? No puedo, discúlpenme, estoy trabada. No puedo con la señora supo lo que le hicieron a su hijo y solo lo limitó a decir: "Es que mi hijo es cándido", ¿y No, no se dio Maggie, cuenta? todos los papás supieron. Y platica Charlie que, por ejemplo, que o sea, la mamá de Charlie o la familia en esa reunión platican que un día se le declaró a Charlie y que le dijo él que no, y que un día se le acercó desnudo con una erección y que le dio una cachetada en ese mismo momento. Los papás sabían de todo este tipo de historias y aún así lo único que hicieron fue hablar para firmar y cambiar algunas cláusulas del contrato donde él no pudiera estar cerca. Y lo que pasó con él fue que como la situación estaba tensa, los puso de gira como 6 meses y después los mandó a Disneylandia y que no pasara nada, que no llegaran a su casa, que estuvieran un poco perdidos, para que después estuvieran tranquilos y no hablaran con sus papás de lo que había pasado en Italia en ese momento. ¿Qué te O parece? sea, lo que entiendo es que los señores, los papás de todos estos jovencitos, se reunían a tomar café y a hablar de los abusos de los que habían sido víctimas sus hijos para minimizarlos, para ver la forma de pudiéramos medio controlar, pero que sigan generando dinerito. Exactamente. Exactamente, siempre va a haber la forma de que siguieran ahí, porque además, pues, te digo, siempre buscaban, escogían familias con necesidades o con carencias económicas o psicológicas o madres solteras o papás con adicciones. Buscaban este tipo de familias y siguió avanzando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hay uno que se llama Raymond, que dice que le tocaba compartir cama con él y que una vez se metió a la cama desnudo. Ashley, que tenía novio, porque ya después fue cambiando esto o Andy, que les abría la puerta de su cuarto tapándose nomás con una toalla ahí. O sea, yo no sé qué pensaba, que iban a decirle, ay, qué padre, un viejo puerco. Yo quiero a los niños, que hacía como este tipo de conductas que eran mucho más fuertes, pero que siempre era cuando hacía algo y no correspondían, era llorarles y decirles que él estaba sufriendo mucho por su culpa. Pero ¿sabes a qué me suena? Al discurso de otro personaje que ustedes sabrán el nombre. Estoy seduciendo, un viejo marrano en toalla luciéndose frente a los niños, seduciendo. Y como no caían en su seducción, entonces lo que hacía era llorar para causar lástima, para que se sintieran culpables probablemente y poder abusar de ellos. Y lo disfrazaban todo el tiempo, lo disfrazaban de protección, o sea, duermo con el más chico para protegerlo, para que no pase completamente nada. Y una de las cosas que estaban platicando es que en un principio estaban completamente lejos de alcohol o de drogas, pero conforme fue pasando y fueron metiendo también inversionistas, no solamente empezaron a tener acceso, acuérdate que hubo un caso donde Sergio y otro, que no me acuerdo cómo se llama, Rubén, Ujú, Sergio y Rubén los detuvieron en el aeropuerto por portar sí. marihuana. Y ahí fue un escándalo de nueva cuenta que sacaron a los integrantes, que ahora vemos también el tipo de cosas por las que estaban sufriendo. Pero de nueva cuenta, estamos viendo que en un grupo hay personas que comen sustancias, que hay personas que están hablando, que hay diferentes denuncias, que tienes a un chavo en un programa de televisión diciendo lo que le pasó y que los papás acompañan a sus hijos a decir, eres un mentiroso, y ahora mis hijos están en el grupo. Y lo que pasa es que está celoso porque ahora van a llegar los jóvenes
Sí, es que lo reducen a eso, estás celoso, tienes envidia, hablas porque quieres dinero, revictimizando. Sí, pues, como te digo, o sencillamente normalizar, como pasa, por ejemplo, con el caso de Sasha, que decían: "Ah, pues es normal que una niña de 13 años esté con un señor de 40", y todo el mundo veía y era como de: "Ay, le gustan chavitos o chavitas". O cuánta gente no pensaba de: "Este chavito, qué pirujo, que anda, es un cualquiera, qué coquetillo el Eso, chavo, que anda con el manager por fama y por fortuna, es un interesado, interesado, es un interesado", y es de lo resbaloso, peor. sí. Y te digo, y muchos de ellos y los papás lo odiaban a este chavo que hoy por hoy son de los que están hablando y están anunciando La Voz. Y me puse a ver varias entrevistas de muchos que están hablando, unos están apoyando, otros apoyan de forma un poquito más tímida, porque bueno, pues yo respeto lo que hace y lo apoyo, pero en mi caso nunca pasó nada, a mí nunca, pero inmediatamente es como cuando dicen, ¿apoyas a la comunidad gay? No, yo la apoyo mucho, hasta tengo un primo así, o hasta tengo amigos Ajá, gays. No sí, vayan a pensar que, o sea, es lo mismo acá un poco, como que inmediatamente se friquean y sí entiendo, como hemos dicho las víctimas, cada quien tiene su tiempo. Y como mira, dices, y Maggie, tú eres mamá, ¿desde qué edad le dices a tus hijos que se cuida de que nadie los puede tocar? desde bebitos, sus partes nadie las toca, siempre, desde bebitos tienes que aprender a lavarte tu colita. No puedes permitir que nadie te lave tu colita, porque ya también mamá ya no va a poder lavártela, porque eso es algo íntimo. Desde chiquititos los enseñas. Y ya lo hemos dicho, cada caso es diferente. Seguramente habrá papás que sí, que obviamente fueron engañados por falta de cultura, por falta de Claro, educación, pero también hubo muchos papás que por interés eran capaces de hacer cualquier cosa, inclusive vender a sus hijos o ponerles precio. Y ahí está. O inclusive también pecaron de ser estúpidos y también fueron estúpidos o fueron lo que quieras. Y también por eso les digo que es bien importante que como papás, que son todos, porque yo no soy papá, pero igual soy hermano, nos informemos y tengamos herramientas para que este tipo de cosas no pasen, que este tipo de cosas no pasen. Por eso nosotros también nos chutamos toda esta información para sí, podérsela dar y que aprendan, de alguna forma que aprendamos todos juntos. Y la información es poder, hablar de esto con los hijos para que no suceda nada. sí. Porque recordemos que sí, nuestras leyes son muy bonitas en el papel. Cuando las llevamos a la práctica no son tan bonitas, pero debemos de enfocarnos en la prevención, en que no lleguemos a necesitar de esas leyes, que sería lo más justo. Lo que hablabas, los voy a mandar a hacer una tarea a todos, a los que nos escuchan en el podcast, a los que nos están viendo aquí. Hay una entrevista de Johnny Lozada en donde él dice, a mí nunca me pasó, pero la vi varias veces también. Tiene una camisa lila para que la ubiquen y cuando él dice, a mí no me pasó, empieza a temblar los hombros. No sé qué signifique, pero me llamó muchísimo la atención. Pues mira, es que estoy de acuerdo que si no puedes hablar o no estás preparado, no tienes que hablar. Sí, claro. Lo malo es mucha gente que de repente por no hablar terminan desestimando a quienes están hablando. Es una persona mentirosa, no es cierto, jamás pasó nada eso, en el grupo no sucedió nada. Está bien si tú no quieres hablar y puedes decir, mi experiencia fue diferente, pero todo mi Sí. apoyo, como hicieron precisamente los de Timbiriche, ¿eh? Que Y hay que eso es decir lo que que dice, perdón, eso es lo que dice Johnny en esa entrevista. A mí no me pasó, pero no por eso no voy a tomar con seriedad y con respeto lo que están diciendo mis compañeros y se tiene que investigar porque estamos, y él lo dice y a mí me parece bastante adecuado, debemos de tomar en cuenta que esto lo están relatando adultos, pero les pasó a unos niños. hay que decir que sí, Timbiriche fue un ejemplo de lo que es apoyo, porque Sí, siendo precisamente Luis de Llano, pues el papá de todos y el gran creador de ese grupo, inclusive tío de uno como Benny. Todos, sin excepción, todos, incluida sí, Paulina también, todos apoyaron a Sasha. Y todo el mundo dijo, estamos contigo y te apoyamos en cualquier que sea la decisión que tomes. Y yo me acuerdo de una entrevista con Mariana que decía, pues que sí, en ese momento yo lo veía como que estaban enamorados y lo normalicé tontamente. También Alice decía, pues que para mí son novios y están enamorados. Y te digo, acá en el grupo Menudo era de, ay, este anda con él y por eso le dan más cosas y por eso lo consienten y para tener beneficios. pero puedo justificar que Sasha, perdón, no Sasha, que Mariana y Alex hayan dicho, pues es que para nosotros era lo normal porque era lo que veíamos, porque también eran unas niñas, eran unas jovencitas.
Pero que los papás de estos jovencitos se reunieran para hablar de este tipo de situaciones mientras tomaban café y vamos a ver qué decisiones hay que tomar en este caso, es que estaban plenamente conscientes de lo que pasaba. Ahí ya no lo puedo justificar. Ahora, vamos, por ejemplo, a otro caso. ¿Por qué la importancia de que la gente que denuncie, por más que todo el mundo pueda saber o no quién es, se guarde su nombre? Para que puedan hablar de muchas cosas, como en este caso, también hay una forma de proteger a los hombres, ¿no? Que no es Jane Doe, John Doe, ¿cómo es? John Doe. John Doe. Para que haya varios John Doe donde puedan hablar de esto. Incluso hay una entrevista con Ray Reyes en la que niega todo lo que dice Roy y lo tacha de mentiroso. Años después, Roy le pide disculpas a Roy. Ray le pide disculpas a Roy. Sí, Ray es quien fallece, ¿no? Finalmente, que también es como muy fuerte. Y el hermano de Ray Reyes es quien dice que Sí. su hermano le comentó que sí pudo haber sufrido este tipo de abusos y sin embargo dijo mentiroso. Joe Doe. Joe Doe. Bueno, lo que se necesita aquí es precisamente que para poder confirmar estas versiones haya varios Joe Doe que puedan hablar a nivel público, a nivel juicio en especial, para que esto siga avanzando, ¿no? Que de hecho estaba viendo una entrevista de hace un año en donde decía Roy, pero soy el único que está hablando, ojalá otros quisieran también unirse, porque yo no voy a contar las historias de los demás, yo me voy a limitar a lo que a mí me tocó vivir. Y o sea, es el mismo video de esta entrevista corta e inicia una más reciente en donde dice, hay varios que ya se están uniendo y dije, wow, sí, ellos, solo que ellos no quieren que se sepa quiénes son y dije, respetable, pero qué bueno que lo estén Exacto. apoyando. Porque precisamente Roy Rosselló dijo que había otros que habían sido entregados a Menéndez y que había dos de este reencuentro que le habían confesado lo que había pasado. Una pregunta, Maggie. Ok, si ellos no quieren hablar, estoy de acuerdo, pero yo sí puedo decir, como persona que estoy abusando, decir, a mí estas personas me dijeron que había abusado de ellos y que los llamen a declarar. Pero lo pueden negar, acuérdense que lo tiene que ratificar. Sí, pero Y si lo, si lo niega, ¿no es desacato? no, porque ¿cómo? Es que no me puedes obligar, a menos que yo te lo conté y te entregué pruebas de lo que sucedió y entonces lo tengo que confirmar. Pero si yo no, si yo te lo conté y tú vas y lo denuncias, yo lo tendría que ratificar. O, si yo no quiero, nadie me puede obligar. Recordemos que las denuncias, las demandas, los actos jurídicos son actos personalísimos. Entonces no Pero podría. ahí te va. Tú imagínate, Maggie, qué tan fuerte es lo que está pasando con Roy Rosselló y qué información ha de haber dado, que ya inclusive van a volver a abrir el de los Menéndez, porque ya consideran que sí es muy probable que haya abusado de los hijos por este caso, ¿no? Sí, de hecho tienen audiencia el 29 de noviembre. Ojo, y aquí yo sí quiero aclarar, y ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo. A ellos se les acusó de homicidio. Lo que ellos cometieron comúnmente lo conocemos como parricidio, en la ley es un homicidio. Es un agravante porque eran sus papás. El homicidio lo cometieron sí o sí, pero hay muchas agravantes que no se debieron de haber tomado en cuenta por una simple y sencilla razón, porque ellos fueron víctimas de abuso. Eso tuvo que haber sido un atenuante y no se tomó en cuenta. De hecho, se burlaron de ellos cuando ellos dijeron que les había pasado esto. La realidad es que ellos ya debieron de haber salido de prisión porque el tiempo que iban a purgar de condena ya lo cumplieron. No se tomó en cuenta, pero eso no significa que sean inocentes. También aclarar aquí, he visto este comentario en muchas partes. Es que no tenían otra opción, sí, sí la tenían. Denunciar. Y justo porque tenían otra opción, es que no, ni siquiera podría ser lo que comúnmente conocemos como la defensa propia. O sea, de verdad ellos sí cometieron este delito, entonces tampoco es como que, ay, es que son buenos y casi casi los vamos a santificar. No, cometieron un delito, sí lo cometieron. Ellos no merecían agravantes, sino atenuantes, pero de que iban a ir a prisión debían de ir. Y ahora, aquí viene otra opinión poco popular, pero que sí es bueno decirla, porque como hemos dicho Maggie y yo, cada caso es diferente. Sí, Y los papás no siempre son inocentes, hay muchos papás cómplices, sí, que si era su responsabilidad cuidarlos, y si bien a muchos fueron engañados y muchos no querían, y eso se entiende de esa forma, pero sí hay varios que por ambición, por fama, por recibir dinero, sí estuvieron de acuerdo en que este tipo de cosas pasaran, y más en todo esto que tiene que ver
el caso de Menudo y muchos otros casos, cada caso es diferente y los papás de varias personas sí deberían de ser juzgadas por haber formado parte a que se les hiciera daño a sus hijos de una o de otra manera. Aunque sea por ignorancia también. La ignorancia no te exime de la responsabilidad. Exactamente. Entonces, los que no hablan por pena, ¿qué? No entendí. Es que si Lo no hablan, o sea, Pues no, está bien, no esto lo hablan. hemos platicado muchas veces. Yo soy testigo de un señor que está golpeando a una señora y hago una denuncia anónima y llega la policía, pero si la señora dice, no, nosotros así nos llevamos, estábamos jugando y su moretón, me caí de la escalera, la vecina que es bien chismosa, no va a pasar nada. Lo mismo sucede en estos casos. A menos que tengas pruebas y los puedas llamar como testigos, serían situaciones diferentes. Así es. Entonces, sí es bien importante eso que veamos. Y tal vez por eso muchos de ellos callan, ¿eh? Por no exponer a sus papás. Sí. Porque, y muchas personas en muchos casos callan, porque sí, siempre terminan de alguna forma siendo, aunque sea parcialmente cómplices de todo lo que sucedía. Habrán varios de ellos que se dieron cuenta que estaban abusando de otras personas y tal vez por la edad o por los recursos no hablaron o no dijeron nada, o personas cercanas o familiares o gente que trabajó con ellos que normalizó esas conductas o que inclusive hasta lo festejaba. Nunca se me olvida una Rebecca Jones pidiendo disculpas a Sasha por decir, yo te vi con él y sabía y no, nunca hablé nada, perdón. Es que es eso, o sea, tal vez fuimos testigos de algo y no dimensionamos, no nos dimos cuenta, no estábamos conscientes de lo que estaba pasando y es correcto ofrecer una disculpa porque no estás de acuerdo, pero si ya pasaron los años, ya te hiciste consciente y sigues justificando, entonces algo está mal. Estamos viendo ahorita que denunciar muchas veces se convierte en como en una doble culpa, o sea, no doble culpa, en una doble condena. Porque ya Sí. de por sí todo lo que vivieron durante el abuso que fue traumante, encima irse a juicio y someterse a todo lo que sucede en un juicio es doblemente victimizante, doblemente víctimas es la palabra. Entonces, se trata de que muchos de estos casos se haga justicia para que cada vez se proteja más a que las personas puedan hablar, porque la realidad es que el 95% de estos casos se quedan en silencio. Y es que justo eso es la revictimización, hacer, ya es víctima, hay un hecho que convierte a una persona en víctima de un delito. Pero cuando nosotros empezamos a hacer señalamientos, preguntas como esta que les digo, veía la entrevista y la pregunta con la que abren es preguntándole a Roy, ¿por qué hasta ahora? Pues porque hasta ahora decidió que lo iba a hacer, hasta ahora estuvo preparado, hasta ahora probablemente acudió a terapia y entendió que lo debía de hacer. No nos importa por qué hasta ahora, porque cada uno tiene su proceso. Entonces señalamos, claro, pero que no era el niño guapito, el que siempre andaba con él. Bueno, pues quién sabe qué habrá ganado. Esos comentarios son revictimizantes. No, el hecho que lo convierte en víctima se presta, o la gente cree que se presta para hacer comentarios y señalamientos en donde la víctima vuelva a sufrir, no solo por el primer hecho, sino también por los señalamientos propios que, como ya les he explicado, pueden venir de la autoridad, pueden venir del médico que está revisando, puede venir de los familiares, de la sociedad en general, y eso es revictimización. Pero fíjate, aquí en este caso estamos hablando de algunos que mencionan que el abuso venía no solamente de él, sino de la gente que estaba alrededor del grupo, de varios adultos tratando con niños en un ambiente laboral, donde además con el tiempo se llenó de fiestas, alcohol, sexo, drogas. Se llenó de este tipo de situaciones que no deben ser para ningún menor bajo ninguna circunstancia, o lo que era justificado en ese momento como la vida loca o la vida de rockstar, que era como se debería de vivir. O por ejemplo, hemos escuchado ahorita que sigue siendo un tema de debate de no, pues la marihuana no es mala, en realidad es una hierbita que relaja, sí, pero ¿qué pasa si le dan también a niños esa hierbita que relaja y qué pueden hacer con ellos cuando estén relajados? Es que el solo hecho de hay 7, 10 adultos y en esa casa hay 3 menores y se ponen a fumar hierba delante de estos 3 menores,
eso se llama corrupción de menores. Los están exponiendo a Exacto. situaciones que van a impedir su sano desarrollo como infantes. Sí, y se normaliza cuando en realidad, pues, deberían también estar en prisión. Por eso vamos, si hay muchos papás responsables de eso, porque también cuántas personas estaban ahí también, viendo todo lo que sucedía, cuántas industrias, cuántas empresas, y no dijeron absolutamente nada. Era: "Ay, estos chavitos son unos fáciles y están con el manager por fama. Este hombre es un picarón, hombre. Ah, es un pobre jotito", porque así decían en aquellos tiempos. Ujú, Este sí, jotito anda con sus chavitos jotitos también, y el delito era que fueran jotitos, como lo decían entre sí, comillas, lo estoy exacto, poniendo, no era que fuera abuso. Y además era exactamente. como: "Ay, como este chavito es afeminado, como es jotito, pues tiene derecho a que todo el mundo abuse de él", que era el pensamiento de aquellos tiempos, que es lo peor. Que también, no solo es que fuera, tienes derecho porque es gay y entonces no tiene derechos y puedes hacer con él lo que quiera, que también sucedía, sino el hecho de pensar que porque alguien era gay, le gustaba que lo estuvieran toqueteando. Oigan, esto no funciona así. Sí, Roberto Avellaneda dijo que él apoyaría en la denuncia. Sí, varios están apoyando, algunos de forma pública, algunos ya están casados con hijos y tal vez no quieren que su familia sepa, y algunos a pesar de eso están hablando y no hay que presionar. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Yo hablaba en la tarde precisamente de dar la opinión siempre informada. Sí. Entonces, pues no, obviamente sí se ve horrible que de repente llegue una persona a gritarle a alguien: "Eres un pedófilo", porque fue lo que pasó, y "eres un abusador", que fue lo que pasó con Javier Seriani en el caso de Edgardo Díaz, que estaba en la casa de su hermana, creo, de su mamá. Bueno, creo que era la casa de su mamá o de su hermana, no me acuerdo. Llegó y le gritó y yo festejé. Obviamente está mal, porque eso es un delito, Maggie, ¿o no? Sí, porque está haciendo una acusación sin un fundamento legal, no hay una sentencia que nos diga que él es eso. Sí, pero pues también uno no puede dejar, ves tanta injusticia y esperarte a que las leyes lo hagan a veces tan Es que somos complicado y tan humanos. tedioso que de repente cuando pasan cosas como esta de Javier, que obviamente él sabe que se está exponiendo a una demanda. No, pues las entrevistas se ven por todo, pues hay muchísimas por todos lados. Hay un documental que se llama Menudo Plus Menéndez, que no sé ahorita dónde esté porque lo están cambiando, estaba en Hulu y después creo que ahorita está en Prime Video. Menudo Plus Menéndez, que es el más fuerte, que es donde está Roy Rosselló, en Ujú. Al Rojo Vivo hicieron varias entrevistas con todos ellos también, pero las más importantes, la de Laureano Brizuela y todas estas, la cobertura, y vuelvo a decir, y vuelvo a dar reconocimiento, la está llevando Chisme No Like, que se está aventando muy buenas Sí, exclusivas y que es bueno, una, dar el crédito y apoyar y valorar lo que están haciendo, porque se trata de ayudar a víctimas, y cualquier persona que se sume a apoyar a víctimas de corazón, merece todo mi apoyo y todo mi respeto, ¿no? sí, de verdad, a mí me parece un gran trabajo. Sí está mal lo que hizo Seriani, legalmente hablando, pero moralmente hablando, Seriani fue la voz de todos nosotros. Bien, Seriani, además lo encontró. Sí, Además lo encontró, porque estos tipos, pues bueno, ya sabemos que se esconden o que no están o que desaparecen y que no sabe uno dónde puedan estar. En una entrevista, Javier El Rubios dijo mm, que le dolió mucho tener que demandar civilmente a su propia madre por haberse gastado todo el dinero que ganó con el grupo. Sí, pero precisamente Javier solamente hablaba de cuestiones de dinero ujú, y dice que nunca pasó nada. Se va más al dinero porque los demás yo creo que no lo considera importante. Y es precisamente René, que también fue su compañero, quien dice: "Oye, pues que están ciegos. ¿A poco lo que yo vi fue una alucinación mía? Si ustedes estaban ahí viendo lo mismo que yo y ninguno de ustedes habló de lo que estaba pasando". Acuérdate que en lo que comenta Laureano Brizuela, sale René ujú, corriendo y dijo: "A mí no me vas a tocar como se los tocas a todos los demás". a Que todos. vuelvo a repetir, eran niños de 13, 14 años, que es como decimos, justamente esa edad donde siguen siendo niños, pero tienen hormonas y están completamente vulnerables, y con cualquier cosa pueden caer o se pueden enganchar, y puede generar muchísima confusión, porque, pues bueno, de nueva cuenta, tristemente, 2 de ellos, se quitaron la vida. Que lo hemos platicado en otros casos y que sí lo voy a mencionar. Por ejemplo, las víctimas de Sergio lo intentaron, pero hoy las vemos más fuertes y empoderadas. En este caso es lamentable, pero las secuelas son diferentes en cada persona. Y aquí ya nada más sí le quiero aclarar algo a Seriani. En caso de que Edgardo fuera enjuiciado, eh, eh, lo deberíamos de llamar pederasta, no pedófilo. El pederasta es el que comete el abuso, el que comete la agresión.
y el otro es el que lo piensa y tiene deseos y consume ese tipo de... Algo que he Contenido aprendido gráfico. de los argentinos, lo tengo que decir, es que no existe la no por infantil, porque esos videos en realidad son videos de delitos, de agresiones, porque los pequeños no pueden dar su consentimiento y eso se lo agradezco mucho a las leyes argentinas que he estado consumiendo. Sin embargo, por lo dicho por las víctimas, es que si hubo estas agresiones, entonces Seriani, esa no era la palabra, era la otra la que le tenías que decir, pero todo bien. Y bueno, también con Maggie, en su canal, licenciada Maggie, tiene 2 programas que hablan acerca de un poquito también haciendo una historia de quién es Pop Daddy, qué es lo que está pasando, cómo está sucediendo todo esto, porque casualmente son muchas coladeras que se están destapando y que están mencionando, donde te das cuenta cuánta mugre había escondida debajo del tapete, cuántas cosas no se decían y parecía oropel, farándula, fiesta, glamour, porque también uno de repente se te hacía muy normal ver que todos los famosos consumían sustancias, se estaban destruyendo, Sí. ver a Britney rapándose, ver a todos en centros de rehabilitación, ver muchas estrellas de Hollywood o de aquí de México con las carreras destruidas, con las vidas destruidas, y pensábamos, pues no sé por qué pasa, esta gente está mal. Es que siempre justificábamos con que, ay, no pudieron con la fama. Es que una vez que tienen mucho dinero, pierden la cabeza. Y no entendíamos todo por lo que estaban pasando. Que ojo, les estoy preparando algo para mañana y te invito, Poncho. Pues ya viste información. Pero en la noche, ¿o de qué mañana? Mañana de lo de la religión de Beyoncé. De eso no sabía. Mañana tengo ensayo de 2 de la tarde a 7 de la noche, pero igual en la noche, y acuérdate que mañana hay posibilidades de que llegue un libro, que Ya me bueno, tengo que hacer acordé. una reseña. Pero sí, si puedo, sí, si puede ser poquito más noche, nos ponemos de acuerdo y si te acompaño Sí, con sí, mucho gusto. va, porque encontré que existe, para que vean cómo se forman los grupos coercitivos. Me parece importante tocarlo. Leí una nota en donde hablaban que Beyoncé había comprado una iglesia. Bueno, pues no solo es que haya comprado una iglesia y que TMZ está haciendo una investigación al respecto, es que existe una religión que se llama Bellista desde 2014, en donde cuentan hasta con reverendos. Y es como, espérame, me estás diciendo que es tu diosa Beyoncé, o sea, como fan te entiendo, pues sí, lo puedo justificar, pero ya que tengan un edificio para alabarla me parece fuerte. Bueno, se los voy a aventar cuál libro. ¿Qué te parece, Maggie, que lo platiquemos de una vez? Va, sí, para que se emocionen igual. Es un libro que además después vamos a tener entrevista con el autor. Ya está platicada, ya está planeada. Este librito ya está a la venta en plataformas. Me hicieron el favor de mandármelo para hacer una reseña. Y se antoja muy bueno porque se llama Javier Munguía, que vamos a tener una entrevista con él. El caso Cumbres, toda la verdad sobre los crímenes de Diego Santoy, que trae mucha investigación nueva, muchas pruebas, está muy bien documentado. Es la información más nueva respecto a ese caso, un libro que recién está saliendo en este mismo momento. Y la idea es que llegue, leerlo, hacer la reseña del libro y después ya está pactada una entrevista con él para que nos platique todos los detalles. Se va a poner muy buena, ¿no? ¿Qué es lo que, y nada más para que se vean así como, igual que estamos nosotros ya con las ganas de este libro? ¿Cuánta información no hay perdida? Muchas cosas salieron al principio que después no volvieron a salir y estoy segura que este autor lo tiene aquí y vamos a recordar muchas cosas de ese libro. Sí, ahora, yo sé que todas las noticias de ahorita, y es tristísimo, porque estamos hablando de puros casos que tienen que ver con esto, y créanme que entre más se mete uno, de hecho ahorita que estemos contigo, Maggie, en preguntas y respuestas, igual yo lo di muy por encimita, pero para profundizar con los nuevos documentos de la Corte, Sí, que ahí los tiene Maggie ya para que se vean con el sí, toque sí, de la sí. licenciada Maggie más chido, que yo pues ahí nomás lo dije por encimita, por la información que me mandó la misma Maggie, que me odia, pero que igual me manda toda la información. Estamos peleados, pero Estamos siempre peleados, le... pero no dejamos de mandarnos información sobre eso. Entonces, porque Solo, también se puso interesante, ¿no? sí, solo quiero decir y aclarar para que mañana sea titular. Hace rato
le dije a Poncho, te mando esta información para que la compartas a las 4 de la tarde porque te odio. Y Poncho dijo, la recibo con el odio que esto se merece. Y así trabajamos Y nosotros. además, así horrible. Este caso Sí. estuvo manoseado para proteger a ella. Bueno, eso dice Ceci. Vamos a ver. Yo no he leído el libro, ¿eh? No he leído el libro. Y de nueva cuenta, la productora no ha aprendido que no podemos establecer un juicio si no tenemos pruebas, porque no se vale irnos contra una persona y acabarle la vida solamente por una opinión personal. No se vale de parte de nadie, por más bien o mal que nos caigan. Hay que ver la información y ver las pruebas. Y nuestras opiniones son bien interesantes, pero hay que tener mucho cuidado y sobre todo Sí, aquí, cuando estamos con un micrófono al frente, porque no podemos. Hubo un juicio, ya hubo un juicio donde se dictó una sentencia y corresponde respetar esa sentencia. Lo dijo una doctora forense, pues por eso es lo que a lo mejor vienen las pruebas luego. Lo dijo una doctora forense, pero pues el juez dijo que no. El juez dijo que no, que había sido Diego Santoy y que ellas eran completamente inocentes. Entonces, pues es lo que te digo, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y de nueva cuenta, obvio, la opinión que tiene Ceci o cualquiera de nosotros está perfectamente bien porque todos tenemos sí. nuestro punto de vista y tener nuestra opinión está perfecto. No tenemos por qué creerle a nadie, si es un juez, si es un papa, si es un extraterrestre que vino del cielo, si es nuestra estrella favorita. Por eso, Poncho, ya me está poniendo. No tenemos, no tenemos que, no tenemos que creer en nadie y nuestra opinión está bien chida. Pero cuando uno tiene un micrófono y estamos hablando, tenemos que ser responsables de lo que se dice para Sí. que también lo entiendan. Antes de que, ay, que son tibios, ay, que por qué dicen eso, ay, que por qué, ay, que por qué, porque, pues por eso. Sí, Porque hay porque que ser responsables. ¿Eh? ustedes ahí están atrás del teléfono y está padre, pero nosotros sí saben dónde estamos, saben dónde localizarnos y pues bien notificadotes al rato por andar de hocicones. Exacto. Y ahorita, bueno, vamos con Maggie para ver. ¿Onta Sergio que no lo encuentran? Y pues Mari dice pues, que ella no sabía que tenía que pagar, que ahora qué va a hacer, que por qué la están presionando si ella no sabía. Entonces, Ahorita les vamos a enseñar los documentos. vamos ahorita con Maggie. Nos vemos a todo el mundo. Muchísimas gracias, productora. Gracias por estar aquí, señora Sánchez. Siga disfrutando de esos baños tan bonitos. Eh, y nos vemos con todas las personas. Y a ver si mañana llega el libro y si da tiempo. No sé, porque tengo el ensayo y no sé si me alcance, pero si no pasado mañana, ya teniendo el libro, va a ser mucho más sencillo. Y aquí seguimos juntos ya, ¿va? Nos vemos. No, iglesia, no. Vamos ahorita con Maggie. Nos vemos. Bye. Bye.